Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 84 de La Noche y sus historias. En esta ocasión nos vamos a adentrar en el lado más escalofriante de los hospitales, lugares donde la vida y la muerte se encuentran todos los días. Descubriremos impactantes historias de experiencias paranormales y sucesos inexplicables que han dejado huella en enfermeras, médicos y también en pacientes. Desde apariciones y sonidos misteriosos hasta leyendas urbanas acerca de las malas prácticas que rodean los hospitales, impregnándoles una sensación de miedo por sus pasillos. Estos relatos te harán ver los hospitales con otros ojos. Solo queremos recordarte que por favor no voltees a la oscuridad. Pocas veces en la vida se pasa tanto miedo como en el momento en el que tú mismo, un familiar o algún ser querido debe ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. Durante minutos o incluso horas, uno es completamente vulnerable y la vida pende de un hilo. No es por eso de extrañar que existan tantas leyendas urbanas en relación a los hospitales, los errores médicos y las operaciones que salieron mal. Pero ¿cuánto hay de verdad y qué es falso en los relatos que casi todos hemos escuchado alguna vez? Despertar en medio de una operación, por desgracia, es un peligro real, y se estima que 1 de cada 1000 personas que son intervenidas quirúrgicamente en el mundo se despiertan durante la operación. Normalmente no se recupera totalmente la conciencia y solo se recuerdan fragmentos de la conversación del personal sanitario o un leve malestar. Las técnicas han avanzado mucho y cada vez existen más métodos de monitorear al paciente, por lo que cuando se detecta que está recuperando la conciencia, simplemente se aumenta la dosis de anestesia. Pero existen multitud de testimonios de individuos que sentían como su cuerpo permanecía inmóvil, incapaces de avisar que estaban despiertos, no podían gritar ni tan siquiera llorar, y nadie parecía darse cuenta de que sentían dolor cuando cortaban sus cuerpos y hurgaban en sus órganos. Incluso los que no sentían dolor podían percibir claramente cómo manipulaban su interior y escuchar con claridad cómo su carne se iba desgarrando. Sin duda es una de las mayores agonías que se pudiera vivir. Un claro ejemplo es Erin Koch, que se sometió a cirugía para extirparle un tumor en su ovario. Recuerda haberse dormido con anestesia, pero minutos después despertó con un intenso dolor al sentir cómo cortaban su cuerpo. Se sintió atrapada en su cuerpo, incapaz de moverse o de respirar. El hospital le informó después que un gas había estado cayendo durante la operación y solo recibió el 5% de la anestesia necesaria. Otro caso terrorífico son los objetos olvidados en el interior de algún cuerpo. Durante una intervención quirúrgica se usa diverso material que es necesario para la operación, como bisturís, gasas, pinzas, tijeras, etc. En algunos casos, por descuido de médicos o de enfermeras, este instrumental se ha olvidado en el interior del paciente y se ha cosido su cuerpo con esos objetos anómalos adentro. Esto puede provocar gran dolor al paciente, fiebre, inflamación o incluso causarle una infección que pudiera costarle la vida. Otro ejemplo de ello es Nelson Bailey, que dejó la sala de operaciones con una gasa de 30 centímetros de largo por 30 de ancho dentro de su abdomen. Cuando los médicos descubrieron su error y abrieron nuevamente su herida, la gasa estaba podrida y había perforado sus intestinos. Otro error común es operar al paciente equivocado. Esta negligencia médica es la que más historias urbanas ha generado, y es que es aterrador pensar que un error al verificar la identidad del paciente puede ocasionar que se le practique una operación que no le era necesaria. Una de las leyendas urbanas que más frecuentemente he escuchado es la del hombre que despertó con una operación de cambio de género
porque le confundieron con otro paciente con nombre similar. Pero no es la única y en algunos casos el relato cambia, y lo que se le hizo fue amputar una pierna u operar a un paciente sano. Como a Kerry Higuera, que se le practicó una radiografía de rayos X en el abdomen, a pesar de que tenía 3 meses de embarazo. Los médicos la confundieron con otra paciente del mismo nombre. Este procedimiento aumentó el riesgo del bebé de padecer leucemia o defectos en su nacimiento. Afortunadamente, su hijo Natán nació bien. Otro claro ejemplo es operar el lado equivocado, conocido médicamente como error de lateralidad. Se podría considerar una negligencia médica relativamente común por la cantidad de noticias reales que circulan por la red. Casos como el de un anciano peruano, al que se le amputaron ambas piernas porque inicialmente se equivocaron de lado. Gente que queda ciega tras ser operada de un ojo sano. O incluso testimonios de personas a las que se les extirpó un riñón sano, obligándolos a vivir conectados a una máquina de diálisis hasta que reciban un trasplante, si tienen demasiada suerte. Como por ejemplo Jorge Villanueva Morales, un anciano peruano de 88 años, que se quedó sin piernas en enero del 2010, cuando le fue amputada su pierna izquierda por error. Según su historia médica, debía habérsele cercenado la pierna derecha. Otro ejemplo son los abusos mientras está sedado. Son varios los casos probados y en los que se ha sentenciado a varios años de prisión a médicos y enfermeros que, aprovechando que los pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, ultrajan a sus víctimas. La mayoría nunca supieron nada o no podían probar lo sucedido, pues ni ellas mismas sabían si había pasado realmente, ya que seguían sedadas después de la intervención. Paul Patrick Cérdula, un enfermero anestesista, fue descubierto casi por casualidad, cuando una empleada de una clínica dental encontró una cámara oculta en el baño de mujeres. Cuando la policía fue a su casa, encontró cientos de cintas en las que se le podía ver violentando, sodomizando y manoseando a varias pacientes, mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. Una de ellas tan solo tenía 15 años. Él fue sentenciado a permanecer en prisión por más de 25 años. Otro caso común es el de los robos de órganos en la sala de operaciones. Esta es la única leyenda urbana en la que no he podido encontrar casos reales comprobados. La historia contaría el caso de personas a las que, por ejemplo, se les saca un riñón sano, alegando que era necesaria la operación para posteriormente trasplantar el órgano a una persona que pagaría grandes cantidades de dinero a los médicos. Pero este no es el caso más escalofriante. Otras versiones de la leyenda aseguran que incluso muchas víctimas perderían la vida en la mesa de operaciones, en intervenciones quirúrgicas que no eran teóricamente rutinarias, como una apendicitis, o simplemente no eran necesarias. De este modo, los médicos sin escrúpulos podrían extraer los órganos de la víctima en las condiciones óptimas, en un ambiente esterilizado y sin despertar demasiadas sospechas. Otra leyenda que ronda los hospitales es la leyenda de la planchada. En México, Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco, perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo del personal. Cuando Eulalia lo conoció, inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía ese doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato.
A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que todos ya sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no había señales de su amado. A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado de cometer muchas negligencias. Con el paso de los años, también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y se fue de este mundo con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Otra versión dice que se quitó la vida por aquel desamor. Tras la muerte de Eulalia surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada, quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente, e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia, cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.